Buenas noches, les damos la bienvenida al culto de estudio bíblico de este viernes 3 de julio. Les agradecemos por estarnos viendo a través de nuestras redes sociales o a través de YouTube. Vamos a comenzar este culto de estudio bíblico con un preludio a cargo de nuestro hermano Daniel Ochoa en el piano. Ahora vamos a continuar, hermanos, con este culto con una oración. Voy a hacer esta oración para comenzar. Dios, te doy muchas gracias porque nos permites seguir con los cultos a tu nombre, Señor. Nos permites seguir ahora a través de esta plataforma, Padre, que es diferente para nosotros, pero te agradecemos, Señor, porque nos das la capacidad. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que está pasando, tú nos capacitas a nosotros, tus hijos, y nos das dones, Señor, nos das eh, estos nuevos conocimientos para que tu palabra, Señor, se siga expandiendo. Y te agradecemos, Señor, por dárnoslos. Gracias, Señor, por el conocimiento que nos has dado. Gracias, Padre, por las herramientas que también nos das. Te lo agradecemos, Señor, porque a través de las cámaras seguimos dando gloria y honra a tu nombre, Señor. Seguimos compartiendo tu evangelio, compartiendo las buenas nuevas. Y las personas siguen escuchando, Señor, la obra de tu Hijo Jesucristo, salvando a pecadores como nosotros. Gracias, Padre, en verdad te lo agradezco, porque nos capacita, Señor, en cualquier dificultad, porque tú estás con nosotros, así lo dice tu palabra. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque tú estarás con nosotros, y lo hemos visto a través de estos momentos, Señor, a través de esta pandemia que se ha vivido. Gracias porque no nos abandonas, Padre. Te pido que el culto de estudio bíblico, el estudio bíblico que vamos a tener el día de hoy, nos ayude a conocerte más, Señor, y con el conocimiento de ti, Señor, podamos alabarte y amarte, Señor, aún más. Que el conocimiento de ti, Señor, nos lleve a eso, Padre. Por favor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a entonar un himno, el himno número 331. No tengo méritos. Himno 331.
no tengo méritos. No tengo méritos, yo bien lo sé. Cristo salvóme mediante la fe. Fuera jactancia, la gloria le doy. Tan solo por gracia me salvó. Cristo por gracia me salvó. Cristo por gracia me salvó. Esta es la historia, es suya la gloria. Cristo por gracia me salvó. Necio y rebelde al pecado serví. Lejos a nube de Dios me perdí. Cristo buscóme, me halló y con amor, tan solo por gracia me salvó. Cristo por gracia me salvó. Cristo por gracia me salvó. Esta es la historia, es suya la gloria. Cristo por gracia me salvó. Lloraba y gemía más que valor. Tienen las lágrimas de un pecador. Como mirar puede el rostro de Dios, tan solo por gracia me salvó. Cristo por gracia me salvó. Cristo por gracia me salvó. Esta es la historia, es suya la gloria. Cristo por gracia me salvó. Quiero mi historia contar, soy feliz. Amo a Jesús, dio su vida por mí. Ven pecador a Jesús como yo, tan solo por gracia me salvó. Cristo por gracia me salvó. Cristo por gracia me salvó. Esta es la historia, es suya la gloria. Cristo por gracia me salvó. Ahora vamos a continuar, hermanos, con este culto, con una lectura bíblica. Abramos nuestras Biblias en la carta de 1 a los Corintios, en el capítulo 15, y vamos a leer todos juntos del versículo 20 al versículo 22. Voy a hacer la lectura, pero sé que ustedes la van a hacer también en sus hogares. Entonces, 1 a los Corintios 15, del 20 al 22, todos juntos. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos ahora a continuar, hermanos, este culto con otro himno. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios, ahora con el himno número 234. Himno número 234, el conflicto de los siglos. Somos aliados de las huestes de Jesús, que por siglos sin cesar, con ardiente fe, fueron con la cruz este mundo a transformar. Nobles heraldos de una vida superior se enfrentaron con el mal, y jamás cediendo
salva humanidad. Mártires fueron que en sublime abnegación dieron todo a su Señor, y obedientes siendo a la visión cayeron con valor. El conflicto de los siglos es el que libra al Salvador, y jamás el mal puede en su altivez abatir nuestra fe y valor. Sostenidos pues por esa fe que a victoria cierta va, cuando caiga el mal impotente esté, nuestra lucha cesará. Vamos con ellos el conflicto a sostener, inspirados en su ardor, y su misma fe nuestra habrá de ser, como nuestro ya su honor. Es una lucha que jamás tendrá su igual, y es forzoso continuar hasta el día que el jefe celestial nos mande a descansar. El conflicto de los siglos es el que libra al Salvador, y jamás el mal puede en su altivez abatir nuestra fe y valor. Sostenidos pues por esa fe que a victoria cierta va, cuando caiga el mal impotente esté, nuestras luchas cesarán. Ahora le voy a dar el tiempo a nuestro hermano pastor Isaac Sotomayor, que tiene el estudio bíblico de esta noche. Hola hermanos, buenas noches una vez más para el estudio bíblico aquí en casa. Es mi oración, hermanos, que ustedes se encuentren bien y que tengamos la plena disposición, guiados por el Espíritu, para estudiar las Escrituras. Espero que se pueda ver con claridad en la pantalla que está a mis espaldas. El día de hoy llegamos al capítulo más conocido de toda la carta a los Hebreos. Un capítulo que ha impartido muchísima esperanza, muchísimo aliento y fortaleza a través de los siglos en los creyentes en Cristo Jesús. No digo para cientos o miles de discípulos del Señor, sino para millones de hermanos nuestros en la fe, a través de la historia, en todos los rincones de nuestro planeta, ha impartido este versículo aliento y esperanza. La sencilla descripción que da este capítulo en el versículo 1 acerca de la fe es bien conocida por todos, ha sido memorizada y ha sido enseñada a las nuevas generaciones, y nosotros debemos de enseñarla a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que la guarden en su corazón, en su mente, y el Espíritu se las recuerden en el momento que más sea necesario. Ustedes bien saben, Hebreos capítulo número 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A estas palabras y los ejemplos de fe que se dan más adelante en todo el capítulo número 11, le anteceden fuertes hermanos, importantes y graves exhortaciones. Pero no termina así el capítulo número 10. Ustedes bien recuerdan cómo termina, hace 8 días lo meditamos. Y en los últimos versículos, en los últimos 8 versículos, termina con reconocimiento a la fortaleza y fe que mostraron los creyentes hebreos en los grandes combates y padecimientos que tuvieron que enfrentar, todo con un propósito muy claro. No perdáis vuestra confianza, la cual tiene grande galardón. No perdáis vuestra confianza, la cual tiene grande galardón. Hebreos 10:35. Solo recordemos las últimas de estos últimos 8 versículos
algunas cosas que dijimos hace 8 días. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo prometido. El justo por la fe vivirá. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Y añade, nosotros no somos los que retroceden, somos de los que tenemos fe para preservación del alma. Eso afirma el escritor. Nosotros no somos de los que retroceden. Nos mantenemos en la fe, los que tienen fe para preservación del alma. Y se cuenta el escritor y los añade o se añade con ellos, no somos de los que retroceden. Tan importante este aliento y esta exhortación a los amados hermanos hebreos que están dudando. Y a través de estas palabras y con la breve y sencilla pero no simple descripción de la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Porque el propósito de toda la carta exactamente es eso, hermanos. Reafirmar la fe de los hebreos y que no volvieran atrás. Hagamos oración para continuar. Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias por cada uno de tus hijos que en casa pueden seguir esta transmisión con el propósito de estudiar tu palabra. Sé que lo pueden hacer juntos. Sé que lo podemos hacer juntos y también sé que lo pueden hacer de manera individual. Te ruego que tu Espíritu nos guíe. Si estuviéramos en el culto seríamos probablemente unos 30, 40, Señor. Ahora no sé cuántos, no sé si son menos, no sé si son más. Pero los que sean, Señor, que tu nombre sea glorificado y la vida de todos nosotros edificada. Te lo ruego, Señor. Perdona nuestras faltas y guíanos en lo que hemos de estudiar. En el nombre de Cristo. Amén. En el capítulo número 11 hay una gran lista de hombres y mujeres que mostraron fe, y de esa manera el escritor busca ilustrar a los receptores lo que implica la fe, las manifestaciones de la fe y la respuesta divina a la fe. El escritor los lleva casi hasta el los lleva hasta el principio de los días. Iba a decir, con las primeras parejas, no. Son los hijos de Adán y Eva, específicamente Abel. El escritor empieza a narrar acerca de la fe de Abel y de ahí va hablando acerca de uno y otro personaje que ellos conocían bien, personaje bíblico y personaje en la historia de la creación y en la historia del pueblo de Israel. No son muchos los nombres, pero prácticamente abarca la historia de Israel hasta antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Como les dije, habla de Abel, Enoc, que son los primeros días de la creación. Habla del diluvio, ese juicio terrible de Dios, severo de Dios, justo también para la humanidad. Y después de Abraham, Sara, Isaac, Jacob, habla acerca de Israel. No habla de los reyes, hermano, pero habla de también los profetas. Algo así como el Señor Jesucristo lo hizo con los que iban camino a Emaús. Les abre las escrituras, bueno, les dice las escrituras. No llevaban las escrituras, les habla de las escrituras y les dice todo lo que estaba escrito en Moisés y en los profetas acerca de él. También lo hace así Esteban antes de morir, cuando da un mensaje evangelístico a aquellos que lo rechazaban y después lo mataron. También habla de la historia de Israel, acerca de el Mesías que iba a venir, porque vemos eso en las escrituras en el Nuevo Testamento, como al predicar el Evangelio se hablaba acerca del cumplimiento de todo lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Son 17 personajes que se mencionan en total. No son muchos, pero prácticamente, como les dije, es parte de la historia de Israel. Se nos habla allí acerca de estos personajes que vienen en Hebreos capítulo número 11 y que dice que de todos ellos su fe daba buen testimonio. Más adelante lo vamos a ver. Su fe daba testimonio de ellos. Habla de Abel, de Enoc, de Noé, de Abraham, de Sara, de Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Rahab, Gedeón,
Barak, Sansón, Jefté, David, bueno, el único rey, Samuel y los profetas. Pero dice, ¿y qué más? Tiempo nos faltaría. Y después habla de otros que no se menciona su nombre, pero que también depositaron su fe o confiaron completamente en Dios, tanto para ser vencedores en los momentos de conflicto, como ser vencedores entregando su vida sin renunciar a su fe. Porque los dos, los que fueron perseguidos, gravemente perseguidos y muertos a espada, dice, aserrados, y otros huyendo y viviendo en las cavernas, todos por su fe victoriosos en el Señor Jesucristo. Todo con el propósito muy claro de alentarles a permanecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Como ya lo hemos dicho en el capítulo 10:25, no perdáis vuestra confianza, la cual tiene grande galardón. Es muy importante, hermanos, recordar que la deserción y el volverse atrás se produce a causa de la debilidad de la fe. La deserción y el volverse atrás se produce por una debilidad en la fe. La vida victoriosa solo es posible en la medida en que la fe vincule al creyente con Cristo en plena dependencia de su poder. La vida victoriosa solo es posible en la medida en que la fe se vincule al creyente con Cristo. Sí, la fe que nos lleve al Señor Jesucristo y que nos sostenga, aunque el Señor nos sostiene en su mano, pero es necesario ejercer fe dependiendo de su poder. ¿Quién no recuerda Gálatas 2:20, hermanos? Que podemos recitar de memoria: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si pudiéramos parafrasearlo, yo lo diría de esta manera: lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora me pasa, todo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo que ahora me pasa, lo que ahora vivo, lo que experimento, los dolores, los temores que ahora sufro, las circunstancias en las cuales estoy sumergido, todo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, teniendo esa certeza, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ¿reconocen este rostro, esta imagen? ¿La reconocen, hermanos? Yo creo que sí. Él dijo lo siguiente: el vigor de la fe es la muerte de la ansiedad y el nacimiento de la seguridad. Carlos Spurgeon, en uno de sus sermones: el vigor de la fe es la muerte de la ansiedad y el nacimiento de la seguridad. Y en ese sermón, una fe vigorosa, porque sabemos, hermanos, en quién hemos creído. Así que debe ser una fe firme, que no tambalee en medio de las crisis más fuertes que podamos experimentar. ¿Por qué será, hermanos, otra vez les pregunto en esta ocasión, que insiste todo un capítulo, hermanos, para hablar de la fe? Con un ejemplo y otro, 17 ejemplos, hermanos. No es una biografía completa de cada uno de ellos, aunque bien haríamos en estudiar en particular cada uno de estos 17 personajes bíblicos. Pero guiado por el Espíritu quiere poner un principio de vida que sea guardado en su mente y su corazón y los rija. Porque vivimos con principios y en base a principios, con base en principios, no preferencias, hermanos. Y un principio en nuestra vida debe de ser la fe en nuestro Dios, en la obra redentora del Señor Jesucristo y en la presencia del Espíritu Santo. Y eso debemos enseñar a nuestros hijos, que vivan por el principio de la fe. Confianza. No una tradición. No solamente miembros de una iglesia,
sino un principio en su vida que les guíe a lo largo de ella. Fe y confianza. El justo por la fe vivirá, que se repite, se enseña en los profetas y se repite en el Nuevo Testamento. Y aquí lo vemos, el justo por la fe vivirá. Así dice el capítulo 10 también. Y debemos guiar a nuestros niños y a nuestros jóvenes y nosotros vivir bajo ese principio. La plena confianza, seguridad en nuestro Señor y en el Padre. Hablemos acerca de la fe, porque así empieza el capítulo número 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Escribió Samuel Pérez Millos: la Biblia no es un libro de definiciones, sino afirmaciones. Y aquí se afirma lo que es. Carol Gillis dice: una cosa tan grande como la fe no se puede definir. Y bien sabemos, hermanos, que no tenemos en la Escritura una definición de Dios. No tenemos en la Escritura una explicación acerca de Dios. Se da por sentado en el conocimiento del hombre, en su conciencia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la fe, hermanos, difícil de definir. O algo, como dice Gillis, algo tan grande, es imposible para nosotros definir. Pero no olvidemos que este versículo, palabra de Dios viva y eficaz, y que toda la Escritura es inspirada por Dios, estas sencillas palabras, así el Señor nos dice o nos describe la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Nuestro Dios, que sabe que los creyentes hebreos a los que está escrita esta carta vacilaban en su fe, y les muestra lo que es la fe en sencillas palabras. La versión Reina Valera 1909 de este versículo que conocemos lo describe de esta manera, o así estaba escrito. Reina Valera 1909: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. La Biblia, la palabra, así se titula, dice: la fe es garantía de las cosas que esperamos, certeza de las realidades que no vemos. Y la NTV, Nueva Traducción Viviente, así lo traduce: la fe es la confianza que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Fíjense el énfasis, hermanos. Es la sustancia. La fe es la sustancia de las cosas. La fe es garantía de las cosas. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. 3 palabras: sustancia, garantía, confianza, y nuestra versión, certeza. Todas estas variantes, porque la palabra griega para certeza lo permiten, hermanos. Upostasis es la palabra griega para certeza, o para sustancia, o para confianza. Y lo vamos a ver en un momento. Bueno, esto es lo que significa upostasis, hermanos. Confianza, sustancia, soporte, firmeza, garantía. Entonces pudiéramos decir, la fe es la confianza firme. Si empezamos por el primero, la fe es la confianza firme, la seguridad de lo que esperamos. O la fe es la sustancia o la naturaleza de lo que esperamos. La fe es el soporte o fundamento de lo que esperamos. La fe es la garantía de lo que esperamos. Como les dije hace un momento, Reina Valera dice la sustancia. Y bien sabemos que la sustancia o sustancia es aquella esencia o aquello que caracteriza la naturaleza o lo que es propio de una persona o una cosa. Me llama mucho la atención, hermanos, que se puede traducir como fundamento o soporte de lo que esperamos. La fe es el soporte, es el fundamento de lo que esperamos. Les muestro una imagen para darme a entender con mayor claridad. La fe es el soporte.
Es el fundamento de lo que esperamos. Si ustedes ven esa imagen, ¿qué otro versículo bíblico les puede recordar? A mí me recuerda, hermanos, y me lleva a pensar en la conclusión que el Señor Jesús da en el Sermón del Monte. Todo aquel que escuche estas palabras y las haga, dice, le compararé a un hombre prudente que pone su casa sobre la roca, sobre un buen cimiento. Y hermanos, qué mejor cimiento que la fe puesta en nuestro Señor, puesta en la obra redentora, en su gracia, en su misericordia, en el amor de Dios al enviarlo y la obra transformadora del Espíritu Santo. Es pues la fe el soporte de nuestra vida, el fundamento de nuestra vida y de lo que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, esperamos estar en Él. Ciertamente alguien pudiera decir, ¿y aquí qué esperamos? Bueno, la fe también, guiada por el Espíritu Santo, es el medio para bendiciones de parte de Dios. La primera bendición para nuestra vida es la salvación. Esto es por fe, la salvación es por fe, por gracia y por fe, fe y arrepentimiento que van de la mano. Pero es el soporte. Y adoramos a Dios en espíritu. No lo vemos, pero lo hacemos con fe. Por fe. Y nos lleva para fe, hermanos. ¿Alguien recuerda el encuentro del Señor Jesús con Bartimeo, el hombre ciego, que clama cuando se entera que el Señor Jesús pasa por allí? Pues hay un alboroto y dice, ¿qué sucede? Y le dicen, pasa Jesús por aquí. Y empieza a gritar, ustedes saben, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y más grita, lo intentan callar hasta que el Señor pide que lo lleven delante de él. Y el Señor Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Él le dijo, maestro, que recobre la vista. Fíjense lo que quería. Recobrar la vista no es cosa pequeña. Jesús le dijo, dice Marcos 10, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tu fe, ese grito de confianza, ten misericordia de mí, y que nada ni nadie lo cayó, confiando, Él puede sanarme. Fe que el Señor puso en su corazón. Es el soporte de su vista. Eso fue el soporte para que él pudiera volver a ver. Esa es la sustancia, la confianza, lo que el Señor respondió para que él pudiera ver. Ciertamente nuestra versión, certeza, que así debemos seguirlo aprendiendo, hermanos, y guardando en nuestro corazón, pero es importante que también pensemos que es el soporte de nuestra vida. Pero también upostasis es una palabra compuesta que literalmente significa estar de pie correctamente. Espero que alcancen a ver esto que he de leer. En sentido figurado, y como se utilizó por los griegos clásicos, es título de una promesa o propiedad. El título, recuerden, un documento, un título de promesa o propiedad. Es decir, que con ese título podría haber un reclamo legítimo bajo una posición legal, que da derecho a alguien a lo que está garantizado por el acuerdo particular. Entonces, hermanos, un título de promesa o de propiedad. Aún lo hacemos, hermanos, cuando adquirimos algo, tenemos un título de propiedad. En este caso también un título de promesa, upostasis, y entonces daba derecho a un reclamo legítimo bajo una posición legal que da derecho a alguien a lo que está garantizado bajo el acuerdo. Entonces diríamos figuradamente que la fe es una garantía, un título de propiedad de aquello que fue prometido o se espera, de lo cual podemos hacer, algunos dicen, un reclamo legítimo. Yo lo pondría entre comillas, eso de un reclamo legítimo.
Tal vez por ello algunas iglesias que han estudiado hipostasis y esto de la fe, enseñan que sus miembros al orar deben reclamar las promesas divinas. Reclamamos, Señor. No solamente declarar, algunos dicen reclamamos. Eso literalmente significa y figuradamente hipostasis. Pero interpretar de esa manera la fe y todo Hebreos 11 no concuerda con todo el sentido bíblico, porque la fe sola en sí misma no es un derecho. Es una gracia de Dios en nuestras vidas. No teníamos fe. No hay quien busque a Dios. No hay, así dice la Escritura. No hay quien haga lo bueno. ¿Cuál fe? ¿Cómo podemos reclamar como un derecho? Tengo derecho a que me des fe o aumentes mi fe. No, es un don divino. Al ser utilizada así, les decía, podríamos decir en la oración, tengo fe, por lo tanto, tengo derecho a poseer esto o aquello. Alguien pudiera orar de esa manera. Tengo fe en ti, Señor, por lo tanto tengo derecho. Y no tenemos derecho. Recuerden que les he contado de aquella mujer que va a un centro comercial y ve una pantalla, hermanos, una pantalla de televisión grande, y le dice a una chica también creyente, esta era una esposa de un pastor de una iglesia carismática, o de una iglesia, perdón, y le dice a una chica que no era parte de su iglesia, pero que era creyente en Cristo. Les dijo, bueno, y era bautista. Dijo, por eso ustedes los bautistas no tienen nada, porque no reclaman. Y entonces ella puso sus manos en la pantalla y dijo una oración. Yo te reclamo para mí. Te reclamo que serás de mi propiedad. Y es cuando voltea con la señorita y le dice eso. Ustedes los bautistas no tienen nada. Hermanos, pues, no es el sentido bíblico. Sería el sentido que utilizaban los clásicos. Era el sentido que se utilizaba. Un título de propiedad por el cual podían reclamar. Pero en nuestro caso no es así, hermanos. ¿Qué derecho legal tenemos para ser sus hijos? Pues Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y potestad es derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Pero eso no es porque en nosotros mismos tuviéramos potestad o por ser creación de Dios. Eso es la salvación por gracia. Y cuando oramos, ciertamente oramos confiados en las promesas de nuestro Señor, pero suplicamos tenga bien derramar su gracia, las riquezas de su gracia sobre nuestra vida. No un reclamo, pero no significa que no tengamos fe. Porque otra vez no tenemos derecho en nosotros mismos, o por nosotros mismos no tenemos derecho a nada. Absolutamente a nada. Así que podemos entender que certeza es aquello que da base y fundamento de las cosas que se esperan y las cosas que no se ven. Debemos admitir que la mayoría de nosotros, pero hablando de la fe, hermanos, debemos admitir que la mayoría de nosotros, o al menos su servidor, no posee una gran fe, hermanos. No tenemos esa esencia en nuestro ser de lo que se ha prometido, lo que se espera. Y cuidado, hermanos, no digo porque no tengamos dónde depositar nuestra fe. La depositamos en nuestro Señor Jesucristo, el único y suficiente Salvador, el único que es mediador entre Dios y los hombres. Depositamos nuestra fe en el Padre que envió al Hijo. Es ciertamente la fe fundamentada en Él, hermanos. Ese es el gran fundamento que tenemos, la gran roca es que es Cristo Jesús. Otra vez volviendo a la casa, el que hace estas cosas significa confianza, significa creer en lo que Él enseñó, que son principios de vida que se deben de cumplir. Y es
fe en su enseñanza y en el estilo de vida y las normas de vida. El que pone esto por obra, eso es confianza. Eso es creer que su enseñanza es 100% de bendición para el que la hace. Hablo de que nosotros, por nosotros mismos, no tenemos una gran fe, hermanos. Sí tenemos a alguien grande en el cual depositar nuestra fe, porque yo sé a quién he creído, dice la Escritura, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Con el rostro avergonzado, al menos el mío, debo admitir que la mayoría, bueno, al menos su servidor, no posee una gran fe. En verdad no. Porque el Señor dijo esto. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Tengo una bolsita, hermanos, con unas semillas de mostaza, que me hizo favor la hermana Sara Maldonado regalarme. Y dentro de la bolsita viene el versículo que acabo de leerles. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Tanto Mateo como Marcos dicen esto de manera semejante. Y aquí lo conservo. Este regalo que me dio la hermana Sarita. Son varias semillas de mostaza. Yo sé, o me imagino que algunos ya la han de haber visto. No, hermanos, es algo tan pequeño, hermanos. Miren, hermanos. Y es lo que dice el Señor. Si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza. No es así mi fe, hermanos. La suya sí es. Y no significa que nadie pueda tener alguna fe de ese tamaño. Pero si la tuviéramos, miren lo que hacemos. Y tal vez no literalmente, como dice aquí, diríamos a este monte, pásate. Pero sí el Señor actuaría. Ha habido hombres, hermanos, de fe. Y ese es precisamente Hebreos capítulo número 11, hermanos. El propósito de sostener la fe en el Señor Jesucristo. Dice otro versículo. Le dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Y también nosotros podemos decirle así en oración. Señor, aumentanos. Padre, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Como un grano de mostaza. Todo este tema acerca de la fe es fácil de hablarlo y fácil de leerlo. Pero la fe solo se ejerce y solo puede darse entre más cercanía, más comunión que tengamos con nuestro Dios en el nombre de Cristo, más comunión con el Señor Jesucristo, esa comunión guiada por el Espíritu Santo que se acrecienta, se fortalece, se robustece y nos hace tener esa relación tan íntima y personal. No es algo que podamos heredarle, como si yo tengo fe, tú también lo vas a tener. Eso es personal, hermanos. Y no hay un libro que nos diga 10 pasos para que usted obtenga fe, o una gran fe del tamaño de un grano de mostaza. Esa es una relación personal. El Señor Jesús dijo a la mujer sirofenicia, aquella que clamaba por la salud de su hija, y tuvo muchos estorbos también para acercarse al Señor, cuando ya el Señor le pregunta y ella le dice, el Señor Jesús afirma, oh mujer, grande es tu fe. Fíjense, ahí utiliza ese término, grande es tu fe. A los apóstoles les dijo, si tuvieran tan solo como un grano de mostaza, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y también recuerdo al centurión romano, del cual se expresa así, de Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, cuando va a pedirle la salud de su siervo.
Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y más adelante dice el Señor, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Un gentil, hermanos. Pero expresa, ni aun en Israel he hallado tanta fe. Las dos personas, la mujer siro-fenicia, no era judía. El soldado romano no es judío. Pero con una fe en el Señor Jesucristo, con una confianza que era el soporte de su vida, el cimiento para el bien que estaban buscando, la sustancia para lo que esperaban. El versículo 2 de Hebreos 11, que es lo que estamos considerando, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y empieza más adelante la narración de esos antiguos. Por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Qué dirá nuestra fe de nosotros? ¿La fe que tenemos es de buen testimonio o de un testimonio negativo? ¿De qué manera confiamos? ¿Nuestra fe es constante o inconstante? ¿Nuestra fe crece o está decreciendo? ¿Será de buen testimonio para los que nos conocen? ¿Seremos aprobados o reprobados? Porque, hermanos, el que duda, dice Santiago, es como la ola del mar. Y quien duda, dice, no piense que recibirán nada. Y Romanos 14:23 dice de esta manera. Porque el que duda sobre lo que come, hablando del alimento, es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, fíjense, es pecado. También Hebreos mismo afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ejercer fe, y que es galardonador de los que le buscan en la comunión que tienen con Él. Sin fe es imposible. Así que, ¿cómo está nuestra fe? ¿Qué fundamento o cómo está el fundamento, hermanos? ¿Un gran fundamento o un pequeño fundamento? ¿Qué diría el Señor de nosotros? Grande es tu fe, o no he hallado fe en todo el país de México. Podemos, como los apóstoles, decirle, Señor, aumenta nuestra fe. Oremos así de esa manera, hermanos, y confiemos, roguemos que el Espíritu Santo, ese fruto, hermanos, se haga cada vez más vigoroso en nosotros. Vamos haciendo oración, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias porque nos permites considerar de manera breve y muy sencilla acerca de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Te ruego, Padre, que tengas a bien en aumentar nuestra fe. Tenemos un cimiento inconmovible, el Señor Jesucristo. Así que haznos aumentar y crecer nuestra fe. Que podamos, como Abraham, salir, Señor, a donde tú nos digas y hacer lo que tú demandes. Tal vez sin saber a dónde nos llevas, pero confiado en tu propósito santo. Concede que enseñemos a nuestros hijos a vivir por fe, no por lo material solamente, no por lo que tengamos, no por el trabajo que tengamos, los bienes económicos que tengamos, sino por la fe, no por las personas que conozcamos que nos puedan ayudar, sino porque tú estás presente en nuestras vidas. Te ruego, Padre, bendice a mis hermanos en su hogar y concédenos seguir aprendiendo más de este capítulo. En nombre de Cristo te lo imploro. Amén. Me imagino que usted ya sabe de memoria Hebreos 11:1 o Hebreos 11:6. Y si no, memorícelo y enséñalo en casa. Pues con el favor de Dios nos vemos el próximo domingo, hermanos. Y la semana pasada cumplió años la hermana Petrita
Pacheco, 91 años, hermanos. Oremos por ella. Lo voy a mencionar nuevamente el domingo porque creo que son más los que siguen la transmisión, pero estemos en oración por nuestra hermana Petrita Pacheco. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego. Agradecemos a nuestro Dios por el estudio bíblico que acabamos de escuchar. Ahora vamos a continuar con este culto de adoración a través de otro himno. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios con el himno número 332. Himno número 332. Alégrate, alma feliz. Anhelo en las regias mansiones morar, tu reina mi Salvador. Escucho los ecos de un dulce cantar, de triunfo y de gran loor. A mi supremo Rey alegre cantaré, mis ojos han de ver la playa celestial. Feliz y salvo soy, y caminando voy con júbilo a mi eterno hogar. Por senda escarpada quizá habré de andar, el mundo me olvidará, mas en las riberas del límpido mar los santos me esperan ya. A mi supremo Rey alegre cantaré, mis ojos han de ver la playa celestial. Feliz y salvo soy, y caminando voy con júbilo a mi eterno hogar. Gloriosa esperanza, inefable la paz que siento en mi corazón. Cuán dulce es tener comunión y solas con Dios en adoración. A mi supremo Rey alegre cantaré, mis ojos han de ver la playa celestial. Feliz y salvo soy, y caminando voy con júbilo a mi eterno hogar. Eleva tu vista y contempla a Jesús, sé fiel a tu Rey y Señor. Los nítidos rayos que emiten la cruz te envuelvan en su esplendor. A mi supremo Rey alegre cantaré, mis ojos han de ver la playa celestial. Feliz y salvo soy, y caminando voy con júbilo a mi eterno hogar. A mi supremo Rey alegre cantaré, Mis ojos
hermanos, ahora vamos a terminar este culto con una oración. Después de la oración, vamos a escuchar un postludio. En este postludio les recomendamos que estén en oración junto con su familia y les agradecemos nuevamente por habernos visto a través de nuestras redes sociales o a través de YouTube. Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por este estudio bíblico que hemos tenido. Ahora vamos a orar para despedir este culto. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, noche, por este culto, Señor, que nos has permitido tener desde nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que nuestra vida sea bendecida y edificada, Padre, a través de la lectura de tu palabra, Señor, a través de estos cultos familiares que tenemos, Padre. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, por la palabra que tú le das, mi Señor. Te pedimos que tú le sigas guardando y usando como hasta ahora. Gracias, Señor, te damos y te pedimos, Señor, que tú te agrades y te honres con estos cultos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo con el perdón de nuestras faltas. Amén.